Ya estoy, Fernando. Hola Samuel, ¿cómo estás? Bienvenido. Lo vamos a despertar a Martín, como nos pidió. Ahí está Martín. Aquí estoy, despierto. Hola Samuel. Hola. ¿Cómo estás, Martín? Un gusto verte. Bueno, qué bien que están aquí nuestros expositores. Y también tenemos ya una considerable audiencia a las 17:01. Así que es una de las ventajas de las reuniones digitales o virtuales, que la puntualidad es mucho más ajustada. Bueno, amigos, querido Martín Rapp desde Santa Cruz, querido Samuel Doria Medina aquí en La Paz, vamos a iniciar el primer coloquio virtual de la Fundación Pazoskanqui. Yo soy Fernando Molina, soy el director de Pazoskanqui, y me estaba preguntando justamente si este va a ser uno de muchos coloquios virtuales o de reuniones virtuales que vamos a tener, dada la situación que estamos viviendo en el mundo y en nuestro país. Y estaba pensando también que si es que vamos a seguir haciendo coloquios virtuales, entonces probablemente no sea muy buena noticia para los centros de eventos, por ejemplo, que aquí en La Paz nos servían para organizar los coloquios presenciales, reales que teníamos normalmente, y por lo tanto habrá un daño, un efecto económico sobre esos negocios, ¿no?, que nos prestaban servicios a la fundación, al mismo tiempo que, tendremos que hacer un traslado de nuestras inversiones, digamos, a estos sistemas de comunicación digital que nos permiten estos encuentros, ¿no? Entonces, ese es un pequeño ejemplo de los muchos que hay sobre los efectos económicos de la situación que estamos viviendo en nuestro país y en el mundo, ¿no? Este coloquio tiene el propósito de hablar de esto de manera más sistemática. Se llama Los efectos en Bolivia de la crisis económica mundial, que ya ha sido declarada por los diferentes sucesos que han ocurrido en los mercados mundiales, ¿no? Una caída constante de valores, una descapitalización, y ya todos los organismos internacionales económicos han mencionado un pronóstico recesivo, ¿no? O han planteado un pronóstico recesivo. Entonces, tenemos a dos expertos en este campo económico para intentar dilucidar cuánto nos va a afectar la crisis mundial, cómo se va a manifestar en Bolivia, qué oportunidades se van a abrir a pesar de las dificultades, en fin, todo aquello que está relacionado con este tema que ha sido ya abordado además en otros eventos y por otras instituciones. Tenemos aquí a Martín Rapp, que no necesita una presentación muy detallada, simplemente es uno de nuestros mayores expertos en el análisis de coyunturas económicas. Él está haciendo ese trabajo constantemente y hace un seguimiento muy pormenorizado y muy profesional de los indicadores, digamos, de nuestra temperatura económica, ¿no? Entonces, bienvenido Martín, él es nuestro conferencista principal. Y como comentarista está Samuel Doria Medina, que también es muy conocido por todos ustedes. Él es economista y además ha estado muy vinculado a la gestión pública, ya sea porque ha participado en ella hace muchos años o porque constantemente está haciendo referencia a las políticas nacionales y por lo tanto está al día de todo lo que va ocurriendo en el Estado boliviano, sobre todo en el área económica. Entonces, él hará el comentario posterior. Finalmente, me olvidaba una cosa.
Primero va a empezar Martín, que le vamos a dar el espacio de 30, 40 minutos para su exposición. Luego seguirá Samuel con una crítica, un comentario, más que crítica, un comentario a lo que se haya dicho, añadirá otras cosas, etcétera. Y después ustedes tienen la posibilidad de pedir la palabra. No sé si están viendo todos eso en sus aparatos con los que se estén conectando, pero pueden pedir la palabra. Y entonces va a aparecer aquí en mi pantalla que alguien está queriendo hablar y yo le voy a ceder la palabra para una breve intervención que puede ser una pregunta o un comentario. Vamos a reunir varias de estas intervenciones y luego, como suele ser, como es el estilo hacer, vamos a ceder nuevamente la palabra a los expositores y con eso cerraríamos el coloquio. Bien, entonces, dicho esto, yo le voy a ceder la palabra a Martín, por favor, adelante. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Muchas gracias a la Fundación Pasos Canqui por el espacio que brinda y que nos conecta de esta manera. Saludos a Samuel, es un gusto compartir contigo esta testera virtual y nos va a unir el tema. Voy a subir una presentación y voy a seguir con la presentación. He puesto el reloj para mis 35 minutos y acojo el tema efectos en Bolivia de la crisis mundial. Quiero comenzar con la valoración de este espacio. Nadie de nosotros es tan inteligente como todos juntos. Es decir, estos espacios, en este formato ahora novedoso, nos permite unirnos desde diferentes lugares. Y, como decía Fernando, quizá los lugares de evento tendrán un efecto negativo, pero también hay oportunidades. Nos pueden mandar su catering a la casa de cada uno de nosotros. Así que hay oportunidades en cada crisis. Comienzo con el tema. Nadie sabe cuál es al final la característica, la magnitud de esta crisis. Esta crisis es una combinación de la gripe española, es decir, una pandemia de gran escala, más la crisis económica mundial del 1929. Si fuese así, tendríamos un grave problema delante porque sería la peor combinación posible. Esperamos que no sea así y que tengamos un desenlace mucho más moderado de lo que a veces pinta. Pero es un escenario. Ayer el Fondo Monetario hizo pronósticos sobre cómo se va a evolucionar, según ellos, la economía global. Tendríamos un escenario de chica, una caída fuerte, un crecimiento global bastante pronunciado negativo, menos 3% a nivel global. Una caída muy fuerte de los Estados Unidos, de la zona euro, los dos, y apenas un 1.2% de crecimiento de China, que no es suficiente para jalar a la economía global, para estimularla suficientemente. Pero se espera un rebote fuerte el año 21, es decir, en el escenario de chica es una caída fuerte, una recuperación muy fuerte para un nivel mayor a lo que era antes. Nuevo normal un poquitito superior. La actual situación tiene un impacto muy fuerte en los mercados commodities, unas caídas muy fuertes en aquellos productos que tienen una relación con nuestra oferta exportadora. El top 6 de
el 80% de nuestra exportación son el gas, 4 minerales y la soya. Todos están bajo fuerte efecto de disminución de precios. El crudo BTI, que es la base para el cálculo del precio del gas, tenía una caída del menos, o sea, del 65%. Y al 14 de abril, la soya 9%, el gas ya cayó 26%. Entonces vamos a tener un shock de precios externos, quiere decir, nuestras exportaciones van a recibir un efecto fuerte en los precios. Además, que se va a sumar a los problemas de volumen que tenemos en los principales productos de exportación, gas y minerales. Esto, como una referencia, cómo impacta en los mercados masivos, en el retail. Este es un ejemplo de Estados Unidos, donde tenemos caídas del 50% en accesorios y ropa. Tenemos 25% en muebles. En total tenemos casi 9% en el retail y los servicios de alimentos. Entonces se nota que esta crisis no solamente impacta en los mercados de commodities, sino en el consumo interno, la dinámica del consumo interno. En Bolivia, el consumo privado de los hogares es el 67% del PIB. Entonces, si lo miramos por tipo de gasto, vamos a tener un efecto grande también acá. Entonces, miraremos ahora con estas correas de transmisión, precios de commodities, y su contagio en los ingresos de los países. Miramos un rato las afectaciones de esta crisis, tanto en general en la economía como en la micro, mirando un poquitito más abajo. Esto nos manda el tema que nos dio Fernando. Si tomamos el esquema básico de la economía, de los grandes actores y de los sectores, si miramos hogares, empresas y gobierno, el sector externo y con una mirada especial el sector financiero, tenemos ya un deterioro financiero fuerte en las familias. Muchas familias en Bolivia tienen ingresos diarios solamente y semanales. La gran mayoría, 70% del mercado laboral se encuentra en el sector informal. Entonces, el sector informal ha tenido una gran afectación en los ingresos. Ahí no hay sueldos mensuales fijos en gran parte. La mitad de la población recibe, vamos a ver más adelante, su dinero en el día, en la semana o en la quincena. Y si tiene un salario, entonces tampoco no es seguro que se pague. Los bonos que se han pagado y que se acaban de reforzar con las medidas últimas buscan dar un alivio a esta caída de los ingresos de los hogares. Sin embargo, tenemos un endeudamiento fuerte en efecto, de modo que los que no han tenido ingreso en estos días y tienen que retirar o tienen que buscar, por ejemplo, alimentos o productos de la necesidad básica, los tenían que fiar. Tenían que ir a la tienda de barrio y tenían que hacerse anotar. Eso genera un problema en la cadena de pagos. Si las personas, el ejemplo es Juan, el albañil, si él no ha trabajado, no tiene ingreso, va a la tienda y retira alimentos. En la tienda se anota, el asiento es contra deuda de Juan y el inventario de la tienda baja. Entonces, cuando la señora de la tienda necesita reponer su inventario, no tiene con qué pagar porque no ha recibido el pago de Juan. Por lo tanto, no puede pagar su mayorista, que es un informal, y él, a su vez, no puede ir a la empresa formal productora, sean pollos, sean fideos, como para reponer también sus inventarios, y así se rompe la cadena. Y esa ruptura en la cadena y la disminución de los ingresos en los hogares significa una caída de la demanda. Eso impacta fuerte en las empresas, hay parálisis,
por un lado por las medidas sanitarias, pero también por la reducción de la demanda y los problemas en la cadena. Las empresas piensan en achicarse, es decir, reaccionar a esta disminución de la demanda, y eso puede terminar en la quiebra si es que el flujo de caja no se normalice en los próximos meses. Las empresas quiebran por problemas de flujo de caja, no tanto por de resultados, sino son varios años. Eso a su vez impacta en el empleo, es decir, si las empresas perciben que no les alcanza el flujo, planifican ajustes, y muchas veces los ajustes comienzan con la nómina, comienzan con la reducción de personal, de personas, en todo nivel. Significa también reducciones de salarios, despidos, y eso aumenta el desempleo. Por otro lado, tenemos menos ahorro de los hogares. Ya no viene ahorro porque ni alcanza para la vida diaria, y además ya antes de esta crisis tuvimos una disminución del ahorro. Los únicos depositantes, los únicos depósitos que venían al sistema bancario venían de las AFP, tanto las cajas de ahorro que vienen de los hogares como las cuentas corrientes que principalmente tienen las empresas, no tuvieron un crecimiento significativo ya. Entonces, la falta de depósitos y el desempleo y también las quiebras o achicamientos de las empresas significan restricciones nuevas para el crédito. También tenemos por el lado de las empresas una postergación de inversiones, o sea, se revisan las carteras de proyectos o se hacen desinversiones, porque si no tengo liquidez como empresa suficiente o como familia, lo que hago es liquidar, vender activos. Los activos que en el ciclo alto he acumulado, entonces para soportar mi mínimo de liquidez, vendo activos o empiezo a vender activos, y eso genera una baja de los precios en los activos en el país, y junto con los problemas de flujo de caja generan problemas en la calificación de riesgo de la empresa ante el banco. El banco mira garantías, por lo tanto mira activos que tiene y mira flujo de caja. Ambos están bajo presión. Y se interrumpe la cadena de suministros, no solamente la de pagos, sino también de suministros. Como hay problemas entre mayoristas, distribuidores, productores, entonces no van a llegar los suministros. Un ejemplo de eso son los pollos. En este momento no se está reponiendo los pollos en el campo, en las granjas, y eso más adelante va a significar que van a faltar pollos en algún momento. Entonces las cadenas de producción y de distribución tienen cortes circuitos. Tendremos shocks de la demanda externa, lo que hemos visto antes, es decir, los commodities, que es más que el 80% de nuestros ingresos externos provienen todavía de gas y minerales, y después tenemos algo de soya. Hemos visto sus precios y tenemos también problemas de producción. Se calcula que en el agro cruceño que la cosecha de este año va a estar un poco por debajo de la anterior, o sea, también tendremos una disminución del volumen, que sea pequeña, y tendremos una disminución del precio. Y finalmente, podemos tener también shocks de suministros, aunque China ha vuelto a fabricar y a despachar, pero en la línea de tiempo en que las empresas bolivianas hacen sus pedidos, después la cadena de despacho puede significar también atrasos o retrasos de abastecimiento con productos de consumo de hogar. Esto recién veríamos fin de año. Entonces aquí tenemos una afectación, como pueden ver, muy, muy grande, y cada X es un cortocircuito en el sistema, y por lo tanto requiere de acción y medida económica. Es decir, a cada uno de estos X tenemos que ir como si fuésemos electricistas a ir a reparar estos cortocircuitos con medidas adecuadas de mitigación
de los problemas que vemos. El problema más grande está en los hogares. En los hogares tenemos una situación en Bolivia muy especial. Los hogares muchas veces se mezclan con negocios. El patrimonio de la familia es el patrimonio también del pequeño negocio y por lo tanto no solamente afecta el presupuesto familiar, sino también el presupuesto del pequeño negocio. Tenemos problemas en la cadena de pago y la disminución de la demanda, tenemos problemas en el achicamiento de las unidades productivas y tendríamos que cuidar el empleo. Esos son los 4 focos que tenemos que cuidar con las medidas que se toman. Ahora vamos a mirar un poco la afectación por sector, vamos a bajar un piso, porque no todos los sectores van a estar afectados de la misma manera. Aquí hago un ejercicio en 3 dimensiones, en 3 perspectivas. Una primera perspectiva es por la exposición del sector a la crisis COVID, y la otra es la importancia del sector en la economía, que es decir, su participación en el PIB, su incidencia en el PIB. Esta es una obra en construcción, no la tomen como algo ya terminado, hecho, estamos recién haciéndola. Entonces podemos ver aquí que hay rubros, o mejor dicho, sectores que tienen una alta exposición a la crisis COVID y otras tienen una moderada exposición y otras tienen una baja exposición. Y tenemos sectores que tienen mucho peso en la economía y por lo tanto su afectación la vamos a sentir en el PIB como un todo. Por ejemplo, la agricultura tiene una alta incidencia en el PIB y una moderada afectación. En cambio, la construcción, los restaurantes y hoteles tienen una muy alta afectación, pero no tanta participación en el PIB. Los minerales habría que mirarlo bien, de qué parte del sector minero estamos hablando, ¿no? Pero hay un gran sector de cooperativistas y también si va a bajar el precio, vamos a tener efectos fuertes también en la minería estatal. Tenemos 3 sectores en la minería. En el transporte, que en Bolivia tiene una relativamente alta participación en el PIB, todo está paralizado, el transporte urbano, el transporte también internacional y el transporte interdepartamental, todo está parado y tiene una fuerte incidencia. Los servicios financieros son menor porque están trabajando y tienen que trabajar más todavía al entregar los bonos. Ojalá podrían ampliar más sus horarios. Aquí tenemos una menor afectación. Ahora miramos de otra manera, miramos el empleo, la incidencia de la crisis COVID en el empleo, que es diferente a la incidencia en el PIB. Aquí vemos otro cuadro, tenemos una importancia muy alta en el empleo del comercio, de los restaurantes y hoteles. Tenemos una alta incidencia, una mediana incidencia en la industria, y tenemos 500.000 empleos en la construcción, más 1 millón de indirectos. Quiere decir, aquí arriba, en construcción, industria, manufacturera, comercio y gastronomía, tenemos una altísima afectación y también tenemos alta incidencia. Entonces, las políticas que tendrán que venir en la segunda ola, después de las primeras medidas, tendríamos que mirar bien cómo podemos salvar empleo en aquellos sectores que tienen una alta afectación, alta exposición, y también una alta incidencia en el empleo como sectores receptores de empleo. Y la tercera mirada es con las exportaciones. ¿Por qué son importantes las exportaciones? Porque de ahí vienen nuestras divisas, y de nuestras divisas depende la balanza comercial. De las exportaciones depende de la balanza comercial, y esta a su vez la cuenta corriente, y esa a su vez alimenta a las reservas. Entonces también tenemos afectaciones en la soya, tenemos afectaciones en la minería, tenemos afectaciones en el gas, como ya lo mencionamos, en ambos por precio y también por volumen, afectación por precio y volumen en la oferta exportadora, y aquí también volumen y precio. Esas son las afectaciones sectoriales. Ahora vamos a un piso más abajo,
y miramos un rato la micro, miramos las empresas, los rubros. Hemos comenzado con la economía en general, hemos ido a los sectores, ahora vamos a los rubros. Aquí les voy a mostrar dos rubros que son importantes y sirven como indicadores tempranos, que es venta de supermercados y venta directa. Venta directa es lo que hacen los que venden por catálogo, los Belcor, Viambal, Natura, Sorti. Entonces, esos dos, ¿por qué los pongo? Porque correlacionan fuerte con el PIB. Quiere decir, hay una correlación fuerte de sus ventas con la economía en general. Y aquí se ve cómo venían antes de los 21 días del año pasado. En noviembre tuvimos una caída fuerte en ambos, mucho más fuerte en venta directa, una recuperación y ahora una nueva caída profunda y una recuperación que va a durar muchísimo más tiempo que después de los 21 días. Lo llamamos el escenario U. Si miramos, estamos haciendo un análisis con 36 rubros y 6 clústeres, en que hemos hecho la misma pregunta, cómo vienen, cómo han llegado hasta marzo. Hasta marzo están registradas las ventas y de ahí hemos preguntado a los expertos, empresarios y ejecutivos en cada rubro, cómo proyectan ellos su recuperación y hasta cuándo. Entonces aquí podemos ver las caídas y después podemos ver las recuperaciones y podemos ver que las recuperaciones van a ser muy diferentes por rubro. Hay rubros muy afectados, por ejemplo, agencias de viaje están súper afectados, hay otros que tienen una afectación positiva. Ahora, por ejemplo, en ciertos alimentos que están operando, están vendiendo, de modo que no es igual la afectación a los rubros, como ya lo hemos visto en los sectores. Y lo que nos llama la atención es que la normalización es porque primero todos caen juntos y después se separan. Las recuperaciones son muy dispares, muy diferentes por rubro, según lo que se está proyectando. Eso no es certeza, esas son proyecciones, son ejercicios de mano alzada que no tienen seguridad. Y lo que nos llama la atención es que recién en mayo, junio del próximo año se juntan de nuevo en una cierta normalización. Y con eso podemos hacer algunos escenarios. Primero quería decir lo que dice Ladislav Lem, el futuro, no tengo idea, pero sí podemos sopesar posibilidades. Podemos pensar un poco qué puede ocurrir. Yo me cuido mucho de hacer pronósticos, en el sentido de decir, así va a ser. Sería muy presumido y nadie sabe lo que va a ser. Pero sí lo que podemos hacer es abrir escenarios, que la profundidad y duración del impacto económico de esta crisis. La primera es la capacidad de atención del sistema de salud. Quiere decir, si el sistema pueda atender los casos que requieren hospitalización, terapia intensiva y respiración. De eso dependen las medidas de restricción de esta capacidad. Si esta capacidad está sobrepasada, vendrán nuevas medidas de restricción. Esas, a su vez, las medidas de restricción dependen de los mindsets, de las formas de pensar de los que toman las decisiones, gobierno, pero también la disciplina social de los hogares y también la actitud de las empresas, la protección que las empresas hacen a sus colaboradores. Y los mindsets dependen de las expectativas, es decir, también lo que yo espero, lo que pasa siempre lo comparo con lo que espero. Esto de acá hace que la economía no es una ciencia exacta, no es una ciencia social, que depende mucho de cómo piensan, actúan y deciden los grandes actores. La otra variable es la salud financiera de los actores antes de la crisis y su resiliencia, es decir, con qué defensas han entrado hogares, empresas y el gobierno, la economía fiscal a esta crisis. Hemos entrado con las cajas llenas o hemos entrado con deudas, hemos entrado con liquidez o hemos entrado ya apretados. Nuestras defensas económicas frente a la crisis es una variable importante. La otra variable es la efectividad de las medidas, es decir, qué tal
efectivas son. Eso vamos a analizar un poco más enseguida. Y también dependen de los mindsets de los decisores, quiere decir especialmente el gobierno, qué tal contundente elabora y implementa el gobierno las medidas, cómo los hogares las toman y cómo las empresas las ejecutan. Y a su vez, las medidas también dependen de recursos externos, es decir, con los recursos internos no vamos a tener suficiencia o suficientes capacidades para aplicar medidas contundentes. Por lo tanto, la pregunta es si podemos movilizar y cuánto de recursos externos, sea por emisión de abonos, por préstamos externos. Esas son las variables. Y con estas variables, si miramos ahora una de las variables, que es la efectividad de las medidas económicas, hay tres factores. Si las medidas tienen el suficiente foco, o el foco que pero con medidas económicas se aliviaría en el daño. En la L tendríamos una economía de guerra, no se logra un control de la pandemia rápido, tendríamos insolvencias en empresas y hogares y una parálisis del sistema. Y si pondremos la I, una interrupción de los mercados, impactos sociales y políticos inimaginables, o sea, una salida de control y una seguidilla de estallidos y convulsiones políticas. De estallidos sociales y condiciones. Esos serían los escenarios, quiere decir, todos son posibles, no se puede decir descartemos uno de todo, habrá que monitorear de lo que pasa y algunos de ellos tendríamos que tomar como base para nuestro trabajo. O sea, tenemos que decir, yo creo que por ahí vamos y por lo tanto me preparo de esta manera. Para terminar el último capítulo, los últimos minutos, como decíamos, la economía no es una ciencia exacta, sino depende mucho de las actitudes, de las formas de pensar y de actuar de los actores. Si hacemos una mirada, primero, cómo se maneja la crisis. Hay una zona ahí de reacción, una zona de miedo, donde hay ansiedad, angustia y mucha adrenalina. Y los actores reaccionan, no piensan mucho, sino deciden con emociones. Hay una segunda zona de aprendizaje en que decimos, aprendamos de eso, no lo dejemos salir del control, aprendamos de manejar la incertidumbre, hagamos escenarios y tomemos decisiones escalonadas, no nos precipitemos. Y hay una zona de crecimiento que dice, esta crisis nos va a permitir convertirnos, va a ser un gran acelerador de procesos que han ido lentos y que ahora podrían ir rápido. Nos podemos anticipar, nos podemos adaptar y podemos, aquí decimos pronóstico, podemos pensar el presente desde el futuro, encontrando oportunidades y no ser manejados por la adrenalina, sino por la dopamina, que es la hormona que nos hace sentir bien, y que dice, estas crisis, si las sabemos trabajar bien, nos van a llevar adelante. Un segundo tema en los mindsets es la calidad de las decisiones. Aquí les recomiendo leer Daniel Kahneman, Pensar rápido y pensar despacio. Él dice que tenemos dos sistemas instalados en la forma de cómo tomamos decisiones. Un sistema intuitivo y un sistema de pensamiento racional. El problema de la intuición viene de la experiencia. Y la experiencia, para la actual situación, esta crisis COVID no tiene un antecedente. No hay una crisis parecida a esta, no es una crisis financiera. Por lo tanto, la experiencia nos sirve muy poco. Y por lo tanto, nuestra intuición puede tener muchos errores. Porque cuando decimos, no, esto es como aquella vez. No, esta crisis no es como aquella vez. Esa crisis es muy diferente. Por lo tanto, tenemos que usar
mucho más el pensamiento racional, deliberado, lento, lógico, explícito, pensando bien las cosas, mirar, esperar y recién tomar decisiones en una línea de tiempo y ser consciente de que tenemos deficiente información. Por lo tanto, podemos cometer errores que vamos a corregir en el camino. Entonces, la calidad de las decisiones significa que, ojo, no tomemos decisiones muy emocionales, intuitivas, no utilicemos datos, que es un poco más difícil. Y el tercer elemento del mindset es cuidarnos del knowing. Quiere decir, sabemos qué tenemos que hacer, pero por razones emocionales no lo hacemos. Ahí está mi reloj. Me va a tomar 2 minutos más. Knowing and doing gap significa que sabemos que deberíamos hacer, pero no lo hacemos, porque tenemos anclas emocionales y distorsiones emocionales en nuestras decisiones. Entonces voy a terminar con 3 láminas. Uno, mindsets, mirando los mindsets de las familias. Es muy importante que esta crisis tenga una narrativa, es decir, que los liderazgos sociales y políticos sepan explicarla bien y sepan contarla bien. Cada crisis necesita una explicación, y una explicación puede venir por el lado confrontativo o negativo, o puede ir por otro lado, de explicar cómo se gestó. Es un tema para quizá reforzar nuestra disciplina social y cuidarnos de los estallidos, es decir, el país necesita disciplina social y se nota, hay muchos segmentos de la población que tienen una asombrada disciplina social. Esa hay que reforzarla. Tenemos que tener en el ojo la economía familiar, microempresarial, la cultura de emprendimiento en la base de la pirámide, porque ahí está la capacidad de adaptación y de conversión. En la crisis anterior, del 99 al 2003, los que más rápidamente se ajustaron fueron ellos. Los que en las microfinanzas bajó el índice de mora mucho más rápido que en los otros segmentos. Entonces, ahí tenemos que mirar, en esta crisis tenemos que mirar mucho más la base de la pirámide. Del lado del gobierno, hay que tener cuidado de la dinámica sanitaria, económica, política, es decir, cuidado con los contagios, cuidado con que medidas económicas tardías o insuficientes generan problemas sociales y después enfrentamientos políticos. Esta crisis va a poner a prueba la gobernanza. Cada crisis necesita una gobernanza en que se tienen que probar los liderazgos y necesitan nuevos liderazgos. El que sirvió como líder para una situación normal no necesariamente sirve como líder en una situación de excepción, como es la de ahora. Y aquí un tema que tiene que ver con la estructura del Poder Ejecutivo. Tenemos un Ministerio de Economía y Finanzas Públicas que de economía no tiene mucho. Es un Ministerio de Hacienda y los focos muchas veces con esa estructura van a lo fiscal y no van a mirar la economía. No tenemos un ministerio encargado de la economía, que necesitaríamos ahora muchísimo más que uno de Hacienda. Entonces ahí tenemos un problema de organización del Poder Ejecutivo. Finalmente, en las empresas hay un tema de mindsets fijos y de crecimiento. Fijo significa que yo creo que mis habilidades están determinadas, no cambian, y me aferro a ganar tiempo, me tienen que ayudar. En cambio, en el crecimiento yo tengo una inteligencia, yo sé que la inteligencia tiene que ser cultivada y busco nuevos modelos de negocio. Mi actitud y los retos dependen de mis habilidades y por eso tengo el continuo entre explorar y explotar versus me quedo en lo que he hecho y lo que conozco y no busco otras perspectivas, no mejoro mi productividad, sino me aferro. El éxito de los demás me inspira en el mindset de crecimiento. Busco inteligencia colectiva y una economía más colaborativa versus que me complican los retos y tengo una parálisis y una añoranza al anterior normal. Y espero, me siento víctima
y espero que me rescaten. Entonces, ese es un primer elemento, que tengamos un giro en el mundo empresarial hacia un mindset de crecimiento, que nos cuidemos mucho del corporativismo, porque ahora va a aflorar, cada uno en su arbolito, cada sector va a exigir, cada uno para sí mismo, y no la mirada del conjunto. Yo creo que es un momento en que hay que tener mucho cuidado de que cada uno plantee sus cositas. Y tenemos, como decíamos, un reto en entender esta crisis como un gran acelerador. Vamos a una low-touch economy, la economía después va a ser distinta, ya es distinta, ya vivimos diferentes, ya trabajamos diferentes. Hoy día lo estamos viendo, ahorita lo estamos viendo. El tejido empresarial va a cambiar, va a haber una destrucción creadora, es decir, van a desaparecer ciertas estructuras no tan adaptativas, y vamos a aprender nuevas formas de trabajo. Quiere decir, si esta crisis la queremos capear de manera positiva, tenemos que estar en la construcción de un nuevo tejido, tenemos que dejar cosas, no los vamos a poder llevar lo que teníamos antes, y tenemos que aprender nuevas formas. Eso es, con eso termino. Les quiero mostrar la casa del huracán. El huracán pasó por las dos casas. El huracán es para todos. El huracán es absolutamente igualitario. El uno tiene una casa intacta porque tiene buenos fundamentos, se ha preocupado, sabiendo que viene el huracán, de reforzar sus defensas. El otro no. El otro simplemente ha dejado que el huracán le caiga encima. No se ha preocupado de prever, de reforzar fundamentos y de actuar a tiempo. Entonces, ahora hay que actuar a tiempo. Eso es. Muchas gracias por su atención y espero que haya compartido valor. Muchas gracias, Martín. Si hubiera posibilidad de aplaudirte, creo que todos te aplaudiríamos intensamente, porque ha sido muy concisa, muy interesante tu intervención. Les recuerdo a todos los amigos que están acompañándonos que van a hacer las preguntas orales al final de las dos exposiciones que tenemos programadas, ¿no? Y dicho esto, voy a ceder la palabra a Samuel Doria Medina para que haga el comentario de la exposición de Martín. Hola Samuel, adelante por favor. Gracias Fernando, muy buenas tardes a todos nuevamente. Yo quiero hacer una confesión antes de hacer el comentario. Yo valoro tanto el criterio de Martin Rapp, que hace 30 años, cuando fui ministro de Planeamiento, él trabajaba conmigo, era asesor del Ministerio de Planeamiento. Y sigo valorando tanto su trabajo, que hace 2 semanas yo consideré que era muy, muy importante que el gobierno lo escuche a Martin. Entonces organizamos una reunión y estuvo la presidente, estuvo el gabinete económico, el presidente del Banco Central, incluso un par de ministros políticos, y Martin hizo una exposición sobre su visión de la economía y sobre cuál era su criterio para poder hacer correcciones rápidas, que ha sido muy útil en el trabajo que después ha realizado el gobierno. Entonces, realmente Martin creo que tiene la gran ventaja, que debe ser la persona que tiene la mayor y mejor información económica de nuestro país. Él trabaja con muchas empresas y maneja la información, una información muy valiosa y muy, muy cercana. Él tiene seguramente ya la información de cómo les ha ido a las empresas de marzo, y que el resto de los mortales la obtenemos varios meses después. A ver, entrando ya a la exposición, yo veo que esta crisis económica que nos ha afectado a todos
hay la ventaja de que la economía mundial estaba pasando por un buen momento. No había problemas estructurales serios en la economía. Ha golpeado a todos por igual, tal vez un poco menos a los que se han preparado mejor y han salido más rápido de esto, como el caso de Corea del Sur, como el caso de Japón, Taiwán y algunos países europeos que tomaron en serio a tiempo y se prepararon adecuadamente. Creo que este es un factor muy importante porque los que no se preparan adecuadamente, los que no toman en serio este tema, van a tener una segunda ola complicada. Dicen que cuando viene un tsunami, hay que tener muy claro de que vienen dos olas. Una primera ola que sorprende, pero a veces la segunda ola del tsunami puede ser más fuerte inclusive. Y aquí creo que tenemos que ver este tsunami que ha afectado a la economía mundial. Estamos viendo la primera ola que afecta a la salud, que afecta al funcionamiento de la sociedad y de la economía, pero la segunda ola tiene que ver con lo que va a pasar en la economía. Entonces también hay que prepararse para esa segunda ola. Desde ese punto de vista, utilizando esa figura que mostraba Martín, yo creo que la economía mundial en el año 2020 está como la segunda casa para enfrentar el huracán. Y más bien yo diría que la otra casa que ha sido devastada es como estaba la economía en el año 1929, saliendo de una guerra mundial, saliendo de otra pandemia, con mercados especulativos. Entonces, sin duda, la crisis de 1929 fue muy dura porque no habían cimientos sólidos, no había una economía preparada. Es interesante mencionar, yo escuchaba cifras en las noticias, cifras que van saliendo de la economía norteamericana, y las menciono porque me imagino que está pasando lo mismo en Bolivia y en todo el mundo. Obviamente hay sectores que han tenido caídas importantes, pero hay sectores que tienen una actividad muy buena, ¿no? Tema de supermercados. Yo estoy seguro que los supermercados del país están vendiendo muy bien. Está funcionando muy bien ese negocio. También los que comercian, los que importan, los que fabrican equipos médicos, les está yendo una maravilla. Tenemos unas cuantas pequeñas industrias que fabrican materiales para la salud. Estoy convencido que deben estar en su mejor momento. Entonces, creo que es bueno ver en esta crisis que hay sectores que les va muy bien, hay sectores que han seguido operando y hay otros sectores que están sumamente afectados, como es el tema del transporte aéreo, de los restaurantes, de los cafés, todo lo que tiene que ver con cines, teatros y toda esa economía de la cultura. Y creo que es importante hacer esa diferenciación porque ya han salido medidas globales y seguramente más adelante habrá que ver qué se hace con esos sectores que van a tener un periodo mucho más largo, ¿no? Ayer yo escuchaba cómo la canciller de Alemania decía que se van a abrir los negocios pequeños y medianos desde el día lunes, negocios que no tengan una extensión mayor a 800 metros cuadrados, con una serie de medidas de seguridad. También a partir del 4 de mayo empiezan a funcionar los colegios, especialmente los de las promos, prepromos y después paulatinamente. Hablaba de otros negocios, de otras industrias, pero también daba un mensaje muy complicado. Decía, viajes internacionales no va a haber por 90 días,
viajes internos, no va a haber en 60 días. Y les decía a la gente que trabaja en restaurantes, en espectáculos y demás, que hasta agosto no van a poder funcionar. De la misma manera que les decía a las personas adultas mayores, que los adultos mayores se olviden de salir por los próximos 90 días, hasta que no haya una cura, hasta que no haya una vacuna. Yo creo que eso nos muestra también un escenario de lo que se viene hacia adelante. Entonces, desde ese punto de vista, yo considero que en el país se han tomado las decisiones adecuadas. Surgió este tsunami. Lo primero que hizo el Ministerio de Finanzas fue solicitar un crédito de $1.000 millones al Banco Central, o de 7.000 millones de bolivianos. Eso equivale a un 2,5% del PIB, que creo que fue una estimación correcta inicial de decir la economía va a tener un impacto de alrededor del 2,5-3%, que después se ha confirmado. Y con esos $1.000 millones, que yo lo llamo crédito puente, porque ese crédito era inmediato, rápido, ese crédito puente se ha empezado a atender a los sectores más vulnerables, a los adultos mayores, a los discapacitados, a las mujeres embarazadas o que tienen niños pequeños, y posteriormente, cuando se ha visto que se tenía que extender la cuarentena, se ha lanzado el bono universal. De la misma manera se ha dado oxígeno a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, al otorgarles una línea de crédito en condiciones interesantes, y al resto de las empresas, también medianas, se les ha otorgado una línea de crédito para que puedan pagar salarios los que no han tenido ingresos, y que puedan pagar en varios años a una tasa de interés muy baja, incluso cero los primeros meses. Ahora, ¿cómo se va a financiar esta crisis? Yo creo que lo que hay que hacer es, no tenemos otro mecanismo que solicitarle a los organismos financieros créditos que nos puedan dar. Y yo hago el siguiente razonamiento. Hay que pensar que nuestros ingresos van a estar muy mal los próximos 3-4 meses. Los ingresos del país en marzo, en abril, mayo, junio, incluso julio diría yo, van a estar mal. Entonces hay que calcular nuestros ingresos por exportaciones, son de alrededor de 650 millones de dólares por mes. Entonces, yo diría hay que hacerse un préstamo de entre 2.000 y 2.500 millones de dólares. Tenemos una serie de líneas de crédito. Entonces, creo que el mecanismo de financiar esta crisis es prestarnos dinero, prestarnos alrededor de 2.500 millones de dólares del Banco Mundial, del BID, de la CAF, del Fondo Monetario, que han puesto a disposición las de crédito ya importantes en estas últimas veces. Que lleguen esos recursos, seguramente el Ministerio de Finanzas le podrá devolver esos $1.000 millones de dólares al Banco Central y financiar los bonos y financiar la gran compra de insumos médicos que se está haciendo con esos recursos del financiamiento externo. Yo creo que está claro de que dependiendo de la duración de esta crisis, está claro que el año 2020 la economía boliviana va a caer alrededor de 3%. Esa es la estimación tanto del Fondo Monetario como del Banco Mundial. Uno dice 2.9, el otro dice 3.2.
Pero la buena noticia es de que ambos coinciden de que esta es una crisis temporal y que el año 2021 vamos a poder recuperar, y hablan de que habría un crecimiento de 3.7 el año 2021. Entonces, así es como veo yo la crisis, como algo temporal que afecta a toda la economía mundial, que va a ser fundamental que podamos salir de la mejor manera. Coincido con Martín de que muy importante en la cuarentena se pueda organizar el sector salud de la mejor manera para que se pueda atender a las personas que se enferman, porque después la vida va a continuar, va a ir hacia adelante, y si uno tiene la certeza de que si se enferma va a tener una adecuada atención, va a haber más posibilidad de volver a la normalidad, o a la normalidad entre comillas. Yo estoy esperando pues que instituciones públicas como el IBNORCA o como el SENASAG empiecen a trabajar y definan una serie de mecanismos de mayo de manera gradual hacia el trabajo después de esta cuarentena. Por lo que he escuchado y visto de otros países, me imagino que vamos a tener que trabajar en condiciones diferentes. No podrán ir a trabajar todavía un buen tiempo las personas mayores a 60, 65 años. Tendrán que haber medidas de bioseguridad en las oficinas. Antes de entrar a una oficina tendrá que haber un proceso de desinfección. Tendrán que tomar la temperatura varias veces al día en una oficina. Si alguien tiene la menor preocupación, tendrá que reportarla, y tendrá que haber pues normas en cada ciudad para que unos entren a trabajar a las 7 de la mañana, otros a las 8, otros a las 9, para que no haya aglomeraciones en el transporte, y que el transporte público pueda trabajar al 50% de su capacidad instalada. O sea, un bus de 100 personas que pueda llevar máximo 50 para que haya la distancia social. Y creo que vamos a empezar a ver, por suerte, cómo les va a Alemania, a Checoslovaquia o a la República Checa, que ya han empezado a abrir gradualmente sus cuarentenas. Entonces, para terminar, esa es la visión que tengo sobre esta crisis. Es una crisis temporal. Si se toman las medidas adecuadas, que creo que desde el punto de vista macro se han tomado ya las más importantes, el gran problema que hay es pues poder pagar un bono a millones de personas. Se generan una serie de problemas operativos. La bancarización que hay en nuestro país es baja. Entonces, bueno, pero está funcionando eso. Ya se han pagado bonos a cerca de 500,000 de personas. Me imagino que en los próximos días va a continuar llegando los recursos. Después vendrá el bono universal para mayo, y cuando empiecen a moverse las cosas, seguramente las empresas, los pequeños productores podrán empezar a tramitar sus créditos para poder operar y salir de esta crisis. Lo que creo que está faltando son medidas y análisis de los sectores más golpeados, ¿no? ¿Qué se hace? ¿Qué pasa con el sector de restaurantes? ¿Qué se hace con los sectores de transportes? El tema de la construcción, yo creo que va a poder reanudar sus actividades rápidamente, pero hay que ver así sector por sector específico cómo se los puede apoyar para que puedan salir de esta crisis. Yo veo más la posibilidad de una crisis en T,
B chica, por las razones que decía al principio. Las economías tanto de nuestro país, del continente y del mundo no tienen problemas serios, y una vez que empecemos a trabajar nuevamente vamos a podernos recuperar. Hace unos minutos salió ya la noticia de que en Estados Unidos han decidido que empiezan a trabajar el 1 de mayo. Entonces, obviamente lo van a hacer de manera gradual, de manera lenta, pero yo creo que esa es la prioridad y el gran desafío que tenemos hacia adelante, de cómo podemos atender a las personas que se enfermen a la vez que tengamos que trabajar. Yo me quedo ahí. Creo que Martín ha tenido una exposición muy completa, nos ha especificado cuáles son los sectores donde seguramente todavía hay que trabajar, atenderlos, y creo que nos ha dado ya parte de la agenda hacia adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Samuel. Una exposición que abordó iguales temas desde otra perspectiva, mucho más, enfocada hacia las acciones prácticas que vamos a tomar tanto los individuos como el gobierno en el próximo tiempo. Además, con el característico optimismo de Samuel, un hombre optimista como pocos. Ahora vamos a ceder la palabra a ustedes, amigos, que nos han acompañado en esta reunión virtual. Había pedido la palabra. Ustedes tienen un icono para poder solicitar la palabra. Yo les voy a ir